Hola, hola, buenos días. Aquí de nuevo con todos ustedes en este segmento Salud por Dos. Un saludo a la doctora Ibe, que dicen los muchachos que todavía está de vacaciones, doctora. Saludo especial para ustedes. Señores, es una preocupación global y para mí como médico cardiólogo, pues igual. ¿Qué pasa con la gente jóvenes y la cardiopatía isquémica y especialmente con infarto? Cuando a una persona le mencionan la palabra infarto, asusta. Infarto al miocardio. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? La gente se pregunta y no pregunta, y de hecho es una consulta frecuente de las personas al cardiólogo. Doctor, ¿y qué es lo que pasa que a la gente joven le está dando infarto al miocardio? Si eso se veía en personas mayores después de 60 años. Justamente para hablar de infarto en jóvenes debe ocurrir en personas de menos de 45 años, ese es el tope. De ahí en adelante, lamentablemente comienzan a aparecer todos unos factores de riesgo sumatorios para que pueda ocurrir un infarto al miocardio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que en los últimos años hemos visto cada vez personas más jóvenes teniendo infarto y hemos visto incluso recientemente personas deportistas de alta competición que han hecho infarto. Vemos también y hemos visto futbolistas, por ejemplo, que en plena actividad, que en pleno juego, han perdido el conocimiento de manera abrupta, de manera súbita, y se le atribuye esa muerte a un infarto al miocardio. ¿Qué pasa entonces en la gente joven? Bueno, vamos a ver primero el contexto. ¿Qué es un infarto? ¿Qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica no es más que las arterias que llevan sangre para alimentar ese músculo del corazón se van enfermando de manera crónica en el tiempo, de manera sigilosa, y la mayoría de veces eso no da síntomas, no produce nada, la gente ya no se siente nada, porque ese acúmulo de grasa, de aterosclerosis, que no es más que grasa y calcio que se va acumulando de manera gradual en las arterias, cuando son pequeñas cantidades, pues no produce nada. El problema está cuando es mucha grasa y cierra la arteria, ahí viene entonces el infarto. Pero eso ocurría, como le digo, en personas mayores, en los hombres después de 55 años, en las mujeres después de 65 años, por un asunto de que las mujeres siempre tienen cierta protección desde el punto de vista hormonal. Pero ¿qué ha pasado entonces? Que a los jóvenes le está dando más infarto, en personas menores de 45 años, que es lo que se toma esa edad para hablar de jóvenes con infarto. ¿Qué ha pasado con la vida, con la modernidad en nuestros días? Creo que ahí podemos nosotros encontrar algunos de los datos que nos pueden ir dando esa respuesta. La vida ha cambiado, la vida moderna que vivimos ha traído consigo una serie de condiciones de sedentarismo, de alimentación inadecuada, de carga de colesterol, de comida rápida, de estrés, de consumo de sustancias nocivas para el organismo, no solo para el corazón, sino para el organismo en sentido general. Todo eso ha ido acumulando daño sistémico a nivel arterial y parece ser que ha contribuido mucho más a que aparezca la enfermedad isquémica que antes la veíamos en esas personas de más de 55 años, de 60 años, a que aparezca entonces en personas cada vez más jóvenes. Significa entonces que esta vida moderna ha traído muchas cosas buenas, pero lamentablemente nuestra juventud, nuestra gente más jóvenes, no han entendido como muy bien ese cambio que ha venido a mejorar muchos aspectos, pero desde el punto de vista de enfermedad, desde el punto de vista de protección hacia el corazón, aparentemente no ha sido tan benevolente para la juventud. ¿Qué tenemos nosotros que tener entonces claro? Que esos factores de riesgo tradicionales no son los únicos. ¿A qué llamamos factores de riesgo tradicionales los cardiólogos, los internistas?
Factores de riesgo tradicionales son hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el cigarro, o sea, la fuma. Esos factores de riesgo tradicionales, entonces, que producían más enfermedad en las personas mayores, como le digo, han venido a sumarse, porque los jóvenes de ahora, lamentablemente, fuman más cosas, no solo tabaco. Algunos están involucrados en estos cigarrillos modernos, esta fuma moderna, pero además hay consumo de otras sustancias que igualmente pueden ir dañando el corazón. La cocaína, por ejemplo, es una de las cosas que le hace más daño al corazón y produce infartos en gente jóvenes. Produce infartos en gente jóvenes porque no hay enfermedad aterosclerótica demostrada y la mayoría de esos pacientes jóvenes cuando se le hace un cateterismo se encuentra que las arterias están normales, pero ¿qué pasa? La utilización de esta sustancia produce una vasoconstricción, o sea, cierra el vaso de manera abrupta y persistente en minutos, horas, y eso produce entonces como si fuera una obstrucción fija que tuviera el vaso, similar a una obstrucción por una enfermedad aterosclerótica. Porque si usted tiene una arteria de este tamaño y de repente se cierra de manera abrupta, la sangre que llegaba al corazón por esa arteria no va a llegar. Por lo tanto, usted va a tener igual una condición que lo está haciendo producir un infarto sin tener enfermedad aterosclerótica. Ahora peor, si existía sobre esa arteria ya alguna placa pequeña, o sea, un depósito de grasa pequeño, de colesterol y de calcio, y encima de esa placa pequeña se produce igual un vasoespasmo, un cierre de esa arteria coronaria. Pues igualmente entonces va a haber una condición sobreañadida y por lo tanto va a haber un infarto en personas más jóvenes. Entonces vemos como estos jóvenes, que lamentablemente tendríamos que preguntarnos, los que tenemos un poquito más de edad, y están conscientes nuestros jóvenes de su salud cardiovascular actual y futura. Pienso que por ahí que realmente tenemos que interrogarnos nosotros y si estamos nosotros haciendo en este momento que nuestros jóvenes entiendan esa condición, porque mientras uno es joven, regularmente no le da mente a nada de eso. Está viviendo, está disfrutando, está pensando en otras cosas, menos en que te puedes enfermar. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo infarto en jóvenes. Estamos viendo infarto en personas cada vez más jóvenes. La semana pasada yo tuve en el hospital 2 personas de menos de 30 años con infartos. Menos de 30 años con infartos, y infartos reales. Y en este caso enfermedad aterosclerótica real. E incluso uno de ellos se le puso 2 stents. Eso significa que había una enfermedad aterosclerótica progresiva acumulada en sus arterias coronarias a temprana edad. ¿Y cuáles son? Entonces, además de esos factores que hemos mencionado, pues igual existe la genética, que la gente siempre piensa, doctor, pero ¿y es que si mi padre realmente tuvo enfermedad de sus coronarias, yo la tengo que tener por obligación? Miren, la genética influye. Sin embargo, la genética siempre está presionada por los factores ambientales, por los factores que yo puedo controlar como ser. Eso significa que si yo sé que mi padre, que mi madre, que tengo un hermano mayor que tuvo una enfermedad cardiovascular, que tuvo una enfermedad aterosclerótica, que hizo un infarto, entonces yo sé que yo tengo ese gen de enfermedad aterosclerótica que predispone a mi enfermedad. Por lo tanto, yo tengo entonces que esos factores que puedo controlar, entiéndase, la fuma, el colesterol, entiéndase el sobrepeso, la diabetes, entonces yo tengo que ser mucho más agresivo cuidando esos factores de riesgo porque sé que yo tengo una condición de base que corre por mis venas. O sea, yo tengo un gen que está ahí. Bien, entonces tenemos que estar claros y conscientes de eso porque no es solo el factor genético. Como le digo, el factor genético puede perfectamente ser presionado por los factores ambientales para que se desarrolle un poco menos o más temprano. Hay algo interesante también en eso. En nuestro país y en nuestros países, porque no es solo en República Dominicana, no existe una cultura de que una persona joven que va a hacer entrenamiento importante, que va a someterse a ejercicio y que va a someterse
a una actividad de alta competencia, que va a levantar pesas, que va a ser un atleta, que va a correr, que va a hacer cosas que le van a demandar de su corazón, que van a demandar cada vez más energía de su corazón, que a sus arterias coronarias lleven más sangre a su músculo miocárdico, a su músculo cardíaco, para que ese corazón mande sangre a todos sus tejidos, a sus piernas, a su cerebro, a sus brazos, para hacer fuerza, porque va a ser un atleta de alta competición. No existe la cultura de una evaluación real, previa, antes de someterse a ese tipo de entrenamiento de alta competición. ¿Y qué pasa entonces? Lamentablemente, a veces vemos que esas personas pueden tener una condición que se ve presionada cuando usted hace justamente esos esfuerzos extra a su corazón que no lo estaba esperando, y pudo haber una condición de base que usted no detectó a tiempo. Entonces, eso debe ser, e incluso todas las academias y todos los gimnasios que sé que hacen una evaluación, a veces, pero a veces una evaluación superficial. ¿Por qué digo que a veces una evaluación superficial? ¿Por qué? Porque le toman la presión al paciente, le toman la frecuencia cardíaca, está respirando bien, tiene buena frecuencia, y en ocasiones un electro. Todo está normal, todo está bien, dele para allá. Eso es donde lo hace, porque no todos los lugares lo piden como requisito para realmente hacer ese tipo de entrenamiento de alta demanda. Pero ¿qué pasa? Que a veces eso no es suficiente. Y usted puede incluso haber tenido esa evaluación y tener de base algo guardado ahí que no pudo ser visto porque los estudios que se hicieron no eran suficientes, o el médico que lo evaluó no tuvo la suficiente experiencia para detectar una situación que pudo estar ahí. Entonces, lamentablemente, a veces sucede, como recientemente un caso de un pelotero, y hemos visto, como le decía al inicio, que hay personas que han tenido muerte súbita haciendo ejercicio de alta competición. Suceden ese tipo de situaciones muy complejas y lamentables en esos deportistas de alta competición. ¿Qué es importante entonces? Que tengamos claro, si su hijo es un atleta, si usted es un atleta joven y va a someterse a una competencia donde va a demandar mucho más, o usted va a iniciar un régimen importante de actividad física donde usted va a cambiar su estilo de vida, porque hacer ejercicio no es malo, es al contrario. Hacer ejercicio es lo ideal. Ahora, cuando usted va a entrar a un régimen de ese tipo, déjese evaluar por su médico, por el que usted tiene confianza, su médico cardiólogo, su internista, que haga una evaluación exhaustiva, y más aún, si usted ha tenido un familiar, si su padre, si su abuelo han tenido una situación de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o han tenido un infarto o una muerte súbita a temprana edad, menos de 45 años, y aún sea más de los 45 años, pero si ha habido enfermedad aterosclerótica demostrada en su familia o una muerte súbita, tiene que hacer una evaluación todavía con más rigor. ¿Qué significa eso? Que no incluya solamente la evaluación del médico, que no incluya solamente una plaquita de pecho o el electro. Si es necesario, hay que hacerle un ecocardiograma. De hecho, el eco debería estar incluido obligatorio, y los otros estudios dependerán de lo que encontremos en esa fase inicial. Es decir, si tengo una condición, por ejemplo, hay pacientes que tienen calladita ahí una miocardiopatía hipertrófica. Una miocardiopatía hipertrófica es que el corazón ha ido creciendo de manera lenta y gradual, sin dar síntomas, pero está ahí. Si usted somete ese corazón de manera abrupta a una actividad explosiva donde haya una demanda de oxígeno importante a un corazón que tiene una condición de base, usted puede tener lamentablemente hasta una muerte súbita. Entonces, si yo tengo en el ecocardiograma, como le digo, ya datos que me sugieren alguna situación, pues tengo que ir entonces a estudios más complejos que ya el médico lo definirá, si quiere hacer una resonancia cardíaca, si quiere hacer realmente una prueba de esfuerzo marcada, no una prueba de esfuerzo convencional, para ver el consumo energético, denominado MET. ¿Cuánto MET consume usted sin tener fatiga? Sin tener una fatiga extrema que lo lleve hasta perder el conocimiento. Entonces entiendo que por ahí tenemos que trabajar todos, los jóvenes, entender primero
que hay una situación de salud que ahora no respeta esas edades que antes respetaba y que había ese borde y que decía, no, los jóvenes uno le da infarto. Y la realidad es que mucha gente dice, si le da a un joven le da peor. Y no es mentira, hay condiciones que si le da un infarto a un joven, quizás no es que lo mate, porque de hecho se va a morir menos, porque el joven tiene un corazón todavía estructuralmente sano hasta ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando le da a un joven, todavía sus arterias jóvenes y que no han tenido placa aterosclerótica obstructiva por mucho tiempo, no han desarrollado lo que pasa en personas mayores, que se llaman arterias colaterales. Arterias colaterales que son como hijitas que salen por los lados, que ayudan a irrigar áreas pequeñas del corazón y que si se te obstruye la arteria grande, pues entonces ese corazón se defiende un poco con esas arterias pequeñas. No significa que el infarto no le va a dar. Le va a dar igualmente a la persona mayor, pero tiene entonces esas colaterales que ayudan un poco a que el infarto no sea tan extenso, tan grande. Y hay otra condición, cuando una persona joven le da un infarto, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, su vida a temprana edad cambia abruptamente. No es lo mismo que a una persona le dé un infarto a los 70 años, donde ya es una persona que creció desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, que tiene sus hijos, que tiene sus nietos, que tiene sus bisnietos, a una persona de 25 que está empezando su vida, laboral, está empezando su vida de prosperidad, está empezando su vida como ente social. Bien, entonces, miren, yo traje hoy una persona joven para que hablara conmigo de infarto al miocardio. ¿Tenemos tiempo todavía? Pues vámonos a una pequeña pausa y vamos a hablar con un joven cardiólogo en formación para ver la opinión realmente de la juventud al respecto. Seguimos, señores, y como les decía, tengo uno de los chicos, uno de mis residentes aventajados del Instituto Dominicano de Cardiología. Lo invité porque quiero saber realmente la impresión de estas personas de menos de 40. ¿Qué cree el doctor Óscar Ortega de por qué le está dando tantos infartos a la gente joven de menos de 45 años? Muchas gracias, doctor Pichado, por habernos invitado. Gracias y buenos días a toda la audiencia. Bueno, hablar de infarto agudo de miocardio en personas jóvenes menores de 40 años, que es la definición que tenemos por el concepto, es algo devastador, ciertamente, para el estilo de vida activo que llevan los jóvenes, o que llevamos todos los jóvenes, a temprana edad. Padecer de una enfermedad tan grave es algo sumamente importante y que nos llena de preocupación a cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos prácticamente la misma edad que tienen los pacientes que estamos atendiendo. En la semana pasada tú tenías en la sala teníamos en la sala personas más joven que tú con infarto. Sí, teníamos un joven de aproximadamente 35 años, 34 años, con un infarto agudo de miocardio importante que afectó gravemente su corazón y lo lleva posiblemente a una insuficiencia cardíaca. Eso que tú mencionas, perdóname, Ortega, rápidamente, miren cuál es lo importante de esta situación. El doctor mencionó la palabra insuficiencia cardíaca y él sabe que ese tema me apasiona. ¿Por qué? Porque el problema está, lo que le decía ahorita, un joven con un infarto de esta naturaleza que daña la cara anterior de su corazón, toda la cara anterior, que es donde el corazón hace más fuerza, lamentablemente es una persona que a temprana edad va a ir a falla cardíaca. Y falla cardíaca significa que su calidad de vida cambió, de que lo que usted hacía lamentablemente no lo va a poder hacer porque el corazón perdió fuerza contráctil. Y eso entonces produce que usted tenga disminución de lo que usted hacía de actividad física, se cansa con facilidad, no puede subir una escalera, su trabajo va a caer drásticamente. Entonces, hay que tener claro que cuando en un joven da un infarto, su calidad de vida lamentablemente puede cambiar de manera abrupta. Absolutamente. Igualmente también es un paciente que a temprana edad, 34 años, empieza a tener exposición a diferentes moléculas y medicamentos que lo va a tener que usar posiblemente por largo tiempo y por lo tanto tiene una afectación severa de su actividad física, de su desempeño sexual, de su desempeño en laboral y de su relación en la sociedad. Y de su economía, claro. Porque cuando tú le pones a un paciente joven de 34 años, que lamentablemente hay que ponerle un arsenal farmacológico, 4, 5, 6 pastillas, donde ronda el mes
15 a 20 mil pesos mensual a una persona de clase media que su salario base no pase, qué sé yo, de 30 mil pesos, tú le estás quitando a esa persona parte del sustento de los hijos que acaba de tener porque es una persona joven, y de sostener su familia a largo plazo. Sí, es una persona que acaba de empezar su vida laboral y ya tiene un trastorno importante. Y nos preguntamos qué pudiera estar causando este tipo de inconveniente. Bueno, se han hecho múltiples estudios a nivel mundial. Uno de los estudios más importantes que se ha hecho es de arteriosclerosis a temprana edad, tabaquismo y obesidad. Permíteme resaltar un estudio que se hizo en Estados Unidos recientemente con personas entre 15 y 35 años que murieron por causas diferentes a las cardiovasculares, suicidios, homicidios y accidentes de tránsito. En ese tipo de personas se determinó que el 20% de más de 140.000 personas estudiadas tenía una enfermedad aterosclerótica avanzada con una estenosis de más del 40% de una de sus arterias coronarias. Eso es alarmante, o sea, cuando tú dices que personas entre 15 y 35 años y menos de 40 años, ya con enfermedad aterosclerótica avanzada, con estenosis de más de un 40%, eso es alarmante. Totalmente. Y realmente la relación directa de esa enfermedad aterosclerótica tan agresiva a temprana edad, se relacionó directamente entonces con ¿qué? Alimentación, inactividad física, ingesta inadecuada de carbohidratos, de grasas. Correcto. Los mayores factores que se determinaron fueron el tabaquismo a edad temprana, por mucho tiempo, un colesterol alterado, una dislipidemia, principalmente con colesterol HDL, que es el que popularmente se conoce como colesterol bueno, pero este colesterol en esta población estaba muy disminuido y una alta carga de triglicéridos, además de una obesidad que empieza en la edad temprana, es decir, pacientes que fueron con obesidad infantil y tuvieron luego sedentarismo y trastorno de la alimentación a largo plazo. Generalmente estos son los factores que más se asocian. Bueno. Otros factores asociados pueden ser enfermedad donde se pueden hacer con ciertas alteraciones congénitas que luego en la adultez pueden presentarse con graves problemas. Sin embargo, estoy claro, y creo que tú también, que todos estos factores que pueden controlarse perfectamente o que nosotros podemos modificar porque la herencia no la podemos, pero los que podemos modificar fueron los principales, lo que tiene que ver entonces con alimentación, sedentarismo y demás. Señores, el tiempo aquí vuela. Te agradezco, Ortega, que hiciera el esfuerzo enorme por venir a compartir con nosotros. Estoy seguro que vamos a compartir en una nueva ocasión con ustedes y vamos a ampliar muchísimo más este tema. Así que, Ortega. Gracias por invitar, doctor, y gracias a toda la audiencia que nos ve. Gracias, señores. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Doctora Ibe, ya usted sabe, nos vemos aquí el jueves.